Mi día se arruinó al ver las luces azules y rojas, pero lo que el oficial buscaba en mi asiento trasero no era una infracción de tráfico, sino mi vida entera. El sol de mediodía golpeaba el parabrisas de mi viejo Honda, haciendo que el aire acondicionado pareciera un chiste cruel. Yo iba tarde, muy tarde para recoger a Maya de su práctica de violín, y justo cuando pensaba que la suerte no podía empeorarme el día, vi las luces azules y rojas reflejándose en el espejo retrovisor. Me encogí. Nunca había tenido problemas con la ley, pero mi historial de conducción, salpicado de alguna multa por exceso de velocidad olvidada, era suficiente para ponerme nerviosa. Puse las direccionales, me orillé lentamente y esperé. El oficial se acercó a mi ventanilla con una lentitud calculada que me erizó la piel. Era alto, corpulento, y su placa brillaba de forma intimidante bajo el sol. Lo primero que noté fue la mirada. No era la mirada profesional y distante que esperas. Era evaluativa, cargada de un desprecio apenas disimulado. «Documentos, por favor», dijo, y su voz era áspera, como si no la usara a menudo. Le entregué mi licencia de conducir y el registro del vehículo con manos que temblaban ligeramente. Él ni siquiera me miró a los ojos, sus pupilas enfocadas en mi rostro, luego en mi cabello recogido, y luego, inevitablemente, en el asiento trasero vacío donde Maya debería haber estado. «Señora», comenzó, y yo ya sentía el nudo en el estómago. «¿Sabe por qué la detuve?» «No, oficial». «¿Exceso de velocidad?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue un gesto de superioridad. «No, señora, usted no estaba en su carril. Y además, tiene una luz trasera fundida. Cosas que las personas responsables revisan, ¿no cree?» Mi paciencia comenzó a agotarse, no solo por la tardanza, sino por el tono condescendiente. «Lamento lo de la luz, oficial. Estoy en una emergencia familiar y no he tenido tiempo de revisarlo. ¿Podría darme una advertencia y continuar con mi día?» El oficial ignoró mi súplica. «Bájese del vehículo, por favor». «¿Perdón?» «Dije que se baje del vehículo. Necesito verificar algo». «Oficial, estoy sola. Voy tarde y no he cometido ninguna infracción grave. ¿Hay alguna razón específica para pedirme que salga del coche?» Intenté mantener mi voz firme, recordando todos los tutoriales que había visto sobre cómo tratar con la policía. Él se inclinó, poniendo su mano peligrosamente cerca de su funda de arma. «Usted está siendo evasiva, señora. Eso es sospechoso. ¿Qué esconde en su vehículo? O quizás está nerviosa por algo más. Su actitud no es la de alguien que solo va por una multa. El peso de ser una mujer negra detenida por un hombre blanco, en ese vecindario, bajo ese sol, se hizo insoportable. Era un guión que se repetía una y otra vez, un baile peligroso que había practicado mentalmente toda mi vida. «Oficial, le repito, no estoy escondiendo nada. Soy nombre ficticio, y si tiene motivos para registrar mi coche, por favor, tráigame la orden judicial correspondiente». En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Lo había llamado por su nombre. Había usado el lenguaje legal. Pero él no se inmutó. De hecho, pareció encenderse más. «Ah, así que eres una de esas, ¿eh? ¿Crees que por usar palabras grandes puedes intimidarme? Escucha bien, señora. Te voy a hacer una pregunta más, y si no me respondes con la cooperación que se espera, las cosas van a empeorar muy rápido. ¿Por qué estabas conduciendo tan erráticamente en una zona de escuelas?» Mi boca estaba seca. «Ya le dije, voy a recoger a mi hija». «No me mienta. Revise su espejo retrovisor, señora», ordenó, y por primera vez el tono cambió de condescendiente a amenazante. Con un escalofrío que me recorrió la espalda, miré por encima del hombro. No vi a Maya, pero vi algo más. Justo detrás de mí, bloqueando mi salida, no había solo un coche patrulla. Había 3 vehículos idénticos. Y de uno de ellos, otro oficial, tan severo como el primero, estaba saliendo con lo que parecía ser un rifle de asalto sujetado con ambas manos. El primer oficial se enderezó, sacando algo de su cinturón que no era su pistola, sino un dispositivo de esposas tácticas. «Lo siento, señorita, pero tenemos órdenes de detenerla. Usted está implicada en una investigación federal por un intento de acusación por un delito grave». Mi mente se paralizó. «¿Investigación federal?
¿Yo? Yo era jueza federal adjunta del Distrito Sur. Nadie en el sistema, salvo el fiscal general, conocía mis movimientos más delicados. Usted se equivoca de persona. Soy la jueza Eleanor Vance. Exijo que se identifique y me diga el motivo real de esta detención. Grité, sintiendo que el aire me faltaba. El oficial no mostró ningún signo de reconocer mi título. De hecho, su sonrisa cruel se ensanchó. Se inclinó una vez más, su rostro casi tocando el cristal. Jueza Vance, ¿verdad? Eso es lo que dicen sus papeles falsos. Pero créame, señora, nosotros sabemos exactamente quién es usted y sabemos lo que intentó hacer la semana pasada. Ahora abra la puerta o lo haremos por usted. En ese instante sentí el golpe seco del cañón de un arma empujando contra mi sien a través del cristal de la ventanilla. Estaba acorralada, y lo que fuera que estaba pasando era muy, muy grande. Mi carrera, mi libertad, quizás mi vida, pendían de un hilo ridículo, provocado por un policía que ni siquiera creía que yo era quien decía ser. Y mientras mi mente corría, buscando una salida legal, noté que él deslizó algo bajo mi limpia parabrisas. Un papel doblado. El oficial gritó una última advertencia, y justo cuando mi mano dudaba entre obedecer o llamar a mi abogado, un abogado que, en ese momento, estaba a miles de kilómetros, el cristal de mi ventanilla comenzó a vibrar con una grieta fina. El oficial dio un paso atrás, levantando el arma de mi cabeza, y justo antes de que la puerta del conductor fuera arrancada de su marco, logré leer una sola palabra garabateada en el papel bajo el limpiaparabrisas. Testigo. La palabra testigo se quemó en mi retina, justo cuando la puerta del Honda cedió con un estruendo metálico y la mano del oficial se abalanzó sobre mi brazo. El impacto me hizo jadear y por un instante mi mente se quedó en blanco. No había sido una simple detención, era una emboscada coordinada. Esos no eran oficiales de tráfico, la presencia de un equipo táctico con armamento pesado lo gritaba. «Fuera de ahí, ahora», bramó el oficial, tirando de mí con una fuerza brutal. Mi cuerpo golpeó el asfalto caliente y el dolor agudo en mi codo derecho fue el único ancla a la realidad. Me quedé tendida boca abajo, sintiendo el peso aplastante de su bota presionando mi espalda baja. Soy jueza Vance. Están violando mis derechos constitucionales. Los demandaré a ustedes, a su departamento, a toda la jodida ciudad. Logré gritar, pero mis palabras sonaban huecas, desesperadas. El oficial que me había detenido, al que ahora veía como un enemigo personal, no se molestó en contestar. En su lugar, me esposaron. El frío del metal contra mis muñecas desnudas fue un shock helado. Mientras me levantaban, noté que el segundo oficial, el que portaba el rifle, se había acercado a mi coche y estaba inspeccionando el asiento del copiloto. «Revisa el maletero», ordenó el primer oficial por el intercomunicador de su radio. «Y busquen cualquier cosa que parezca ser evidencia de una acusación por un delito grave». Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora, intentando conectar los puntos. ¿Qué había hecho yo la semana pasada? Había estado presidiendo el caso de apelación de un gran empresario, Arthur Keller, acusado de fraude financiero y evasión fiscal a gran escala. Había rechazado su fianza, citando su notoria tendencia a manipular testigos y a influir en investigaciones. Keller estaba furioso. Pero ¿cómo podría haber orquestado esto? Él no tenía ese tipo de conexiones internas, o eso creía yo. Mientras me arrastraban hacia el coche patrulla, vi que el oficial que revisaba el coche sacaba algo del asiento trasero, justo donde Maya guardaba su estuche de violín. Era una pequeña caja de madera oscura, algo que definitivamente no me pertenecía. «Alto, esa caja no es mía. No toquen mis pertenencias», protesté, luchando contra el agarre del oficial que me empujaba hacia la puerta trasera. El oficial que sostenía la caja la abrió con un movimiento experto. Dentro, sobre terciopelo negro, no había joyas ni dinero. Había un teléfono satelital cifrado y junto a él una llave USB antigua, de esas que ya casi nadie usa. El oficial que me detenía se acercó con una expresión de triunfo amargo. «Mira qué tenemos aquí, jueza Vance. ¿Esto es parte de su emergencia familiar? Pensamos que el fraude era su especialidad, pero parece que también te dedicas al espionaje corporativo o peor. Esto es lo que llamamos pruebas sólidas». Me arrojaron bruscamente al asiento trasero.
La puerta se cerró con un golpe sordo. Desde mi posición, pude ver que los otros vehículos policiales se habían ido tan rápido como llegaron, dejando solo un rastro de humo y mi Honda abandonado en el arcén. Estaba completamente sola, esposada y acusada de algo que no entendía, pero que Keller sin duda había orquestado. El oficial se acercó de nuevo a mi ventanilla, ahora cerrada. No se molestó en bajarla. Simplemente deslizó otro papel doblado, esta vez introduciéndolo por la ranura de la ventanilla que aún no habían podido sellar completamente. «Esto es un mensaje del señor Keller», dijo con voz baja y amenazante. «Dice que si cooperas y encuentras el archivo que falta en tu oficina para el amanecer, tal vez la jueza encargada del caso consiga un trato mejor que el que recibirá su pequeña Maya». El terror me inundó. Maya. Estaba sola en la práctica de violín. ¿Sabía Keller dónde estaba? ¿Era esa la razón por la que el primer oficial había revisado el asiento trasero tan minuciosamente? «¿Qué quieren de mí?», susurré, sintiendo que mi valentía se desmoronaba ante la amenaza a mi hija. El oficial sonrió, mostrando sus dientes. «Quieren que te declares culpable de algo menor, jueza. Algo que parezca un error de juicio, no un encubrimiento. Y luego, Keller quiere que le entregues la documentación que demuestra que tu reciente anulación de su fianza fue ilegal. Si lo haces, Maya y tú vivís. Si no», hizo una pausa dramática. «Tenemos otros planes para la familia Vance». Mientras el oficial se alejaba para subir a su patrulla, mi mente se enfocó en el papel arrugado en mi mano. El papel que Keller había usado para enviarme un ultimátum a través de un oficial corrupto. Desplegué el papel con mis dedos esposados, esperando ver amenazas explícitas sobre Maya. Pero lo que leí me congeló la sangre de una manera mucho más profunda que el miedo a la cárcel. No era una amenaza directa. Era una fecha, un lugar y una orden concisa, escrita con la caligrafía perfecta de Keller. Mañana, 10 de la mañana. Sala de audiencias, piso 17. Estaré esperando el sobre. Si no lo traes, tendremos que tomar medidas contra tu marido en el hospital. Él no sobrevivirá a un segundo accidente. Mi marido. Estaba en coma inducido desde hacía 6 meses tras un accidente de coche que siempre me había parecido sospechosamente oportuno. Si Keller tenía la capacidad de orquestar esto, de infiltrar a la policía estatal y manipular a agentes federales para incriminarme y ahora amenazar la vida de mi esposo. ¿Qué estaba yo juzgando realmente? Justo cuando intentaba procesar que Keller podría haber estado detrás del accidente de mi marido, la radio del oficial que me había detenido comenzó a sonar con una voz urgente y nerviosa que no pude ignorar. «Oficial Díaz, tenemos un problema grave en la escuela primaria Lincoln. La niña que mencionaste, Maya Vance, se fue sola. La monitora dice que alguien con uniforme de policía vino a buscarla hace 10 minutos, diciendo que su madre estaba en problemas. Estamos movilizando unidades. Repito, la niña está desaparecida». El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran atravesado. El rugido de la radio del oficial Díaz, justo cuando se preparaba para irse, se convirtió en el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Maya. No solo estaban amenazando a mi marido, sino que ahora tenían a mi hija. El juego había terminado. Esto ya no era sobre una detención ilegal o un caso de corrupción, era sobre la supervivencia de mi familia. «Díaz, deténgase», grité, tirando de mis esposas con una fuerza nacida del pánico puro. Mi espalda golpeó contra la puerta del coche patrulla. «Maya está en peligro. El hombre que vino a buscarla no era de su escuela. Era uno de los suyos». El oficial Díaz, el mismo que momentos antes se deleitaba con mi humillación, palideció de golpe al escuchar la confirmación de sus peores temores. La red de corrupción en la que estaba inmerso acababa de tragarse a la testigo clave y, peor aún, a un rehén inocente. Díaz se giró hacia mí, con el rostro descompuesto. La máscara de autoridad se había roto, revelando al simple peón asustado que realmente era. «Maldita sea. Keller no mencionó esto. Si Keller ha tocado a tu hija», murmuró, mirando su radio con terror. Rápidamente, el pánico se transformó en una claridad glacial. Yo era la jueza Vance. Mi cerebro estaba entrenado para encontrar lagunas legales y explotar debilidades sistémicas, incluso bajo amenaza de muerte.
Díaz, le ordené, mi voz baja y controlada a pesar de las esposas. Tienes dos opciones. Me liberas ahora mismo, me das mi teléfono y cooperamos para encontrar a Maya. O te quedas sentado ahí, y cuando esto estalle, y créeme, esto va a explotar, serás tú quien enfrente el cargo de intento de complicidad en secuestro. La amenaza implícita de una acusación por un delito grave contra él, sumado a la evidencia de que Keller estaba dispuesto a escalar hasta el secuestro infantil, fue suficiente. Díaz se mordió el labio, dudó solo un segundo, y luego, con un gruñido de resignación, sacó la llave de las esposas. Si me traicionas, jueza, haré que desearías haber permanecido esposada, advirtió, liberándome. Apenas sentí el alivio del metal al separarse de mi piel, tomé mi teléfono del suelo donde lo había arrojado. No llamé a la policía local ni a la federal. Llamé a la única persona en quien confiaba ciegamente en el sistema. Mi mentor, el fiscal general adjunto, Marcus Thorne, un hombre que odiaba a Arthur Keller más que a cualquier cosa en el mundo. Mientras Thorne atendía la llamada, yo le di la información precisa. El coche patrulla de Díaz, la evidencia plantada, el teléfono satelital y la USB, y la localización de Maya, basándome en el patrón de Keller. El piso 17 de la Torre KIPE, la sede de su imperio, donde se celebraría la audiencia a las 10 de la mañana. Marcus, necesito que actives el protocolo fantasma. Esto es una operación de alto nivel dentro de la seguridad interna. Keller tiene a mi hija. Está jugando sucio con mi marido. Necesito que asalten la Torre KIP ahora, no a las 10. Y necesito que lo hagas con gente que no esté en la nómina de este condado. Thorne tardó solo un segundo en responder. Su voz, normalmente calmada, resonó con furia controlada. Estás a salvo, Eleanor. Ya estoy moviendo los hilos. Pero tú y Díaz deben ir a ese edificio. Si Keller cree que estás cooperando y ve que no llevas el sobre, se pondrá mucho más violento con Maya. Me volví hacia Díaz. Conduce. Y si nos detenemos un segundo, te juro que seré yo quien te entregue a la primera unidad que veamos. El viaje hasta la torre KIP fue un borrón de adrenalina. Llegamos justo cuando el reloj marcaba las 9:45 de la mañana. Las sirenas de la policía local se acercaban, pero gracias a la llamada de Thorne, vi luces negras y sin distintivos aparcar discretamente en las calles adyacentes. El equipo de élite de Thorne, listo para un asalto silencioso. Díaz y yo entramos por la entrada de servicio. Él temblando visiblemente, yo caminando con la autoridad que solo el miedo y la posición pueden dar. Subimos por las escaleras de servicio, evitando los ascensores. Al llegar al piso 17, el ambiente era tenso. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos. Llegamos a la sala de audiencias privada que Keller usaba para sus tratos turbios. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Arthur Keller estaba sentado en el centro de una mesa de caoba pulida, con un reloj de pulsera elegante brillando bajo las luces halógenas. No parecía preocupado. De hecho, estaba sonriendo. Y allí, sentada en una silla frente a él, con una mordaza en la boca, pero sin ataduras, estaba Maya. Estaba pálida, pero ilesa. «Llegaste justo a tiempo, jueza Vance», dijo Keller mirando su reloj. «Faltan 2 minutos para las 10. ¿Trajiste el sobre? Espero que no sea solo una carta de renuncia». Antes de que pudiera responder, la puerta detrás de nosotros se abrió de golpe. No fue la policía local, fueron los hombres de Thorne. Varios agentes uniformados, con equipo táctico completo, irrumpieron en la sala. «Arthur Keller, está usted bajo arresto por intento de coerción, secuestro y conspiración para obstruir la justicia en múltiples casos federales», resonó la voz de Thorne, que había entrado con su propio equipo de respaldo. Keller ni siquiera se inmutó ante la avalancha de agentes. Simplemente se rió y señaló la llave USB que Díaz había recuperado, ahora en mi bolsillo. ¿Creen que me detendré por un maletín de pruebas falsas? Jueza, el archivo que usted cree que tenía es una distracción. Lo que realmente quería era que usted viniera aquí, voluntariamente, para que pudiera grabar su confesión de que el accidente de su esposo fue una tapadera que usted planeó para encubrir su malversación de fondos, usando mi red para mover el dinero.
Mientras todos se congelaban por la acusación repentina, Keller presionó un botón oculto bajo la mesa. Una pantalla gigante se encendió en la pared opuesta. En ella apareció una grabación de mi propia voz, distorsionada, hablando de cuentas offshore y de cómo desaparecer a mi marido para cobrar un seguro millonario. La cara de Thorne se ensombreció y Díaz gimió a mi lado. Creí haber ganado, pero Keller había sido más astuto. Había anticipado mi movimiento y me había tendido una trampa final, utilizando el terror por Maya para obligarme a entrar en su terreno de juego, donde él controlaba la narrativa. Pero no te preocupes, jueza, continuó Keller, levantándose triunfalmente. Con tu confesión en video y la USB que plantamos, te darán ese enorme plazo que tanto temías. Y tu esposo no morirá en el hospital, morirá antes de que termine la semana en una celda de condado, por un suicidio muy bien orquestado. Pero antes de que Keller pudiera saborear su victoria, escuché un grito ahogado, no de Maya, sino del propio Keller. Miré hacia la pantalla. La imagen de mi confesión se había pixelado, reemplazada por una nueva grabación. Era un video casero, granulado, tomado con un teléfono viejo. Mostraba a mi marido, mi esposo, en el hospital, despertando de su coma inducido, preguntando por mí y por Maya. Mi respiración se aceleró. Thorne había actuado. Mientras Keller gritaba histéricamente que esa era otra manipulación, Thorne avanzó con calma, sosteniendo su propio teléfono. Arthur, el accidente de tu esposa nunca fue un plan de ella. Lo organicé yo hace 6 meses, justo después de que intentaras sobornar a mi primo para desestimar tu primer caso de fraude. Yo solo necesitaba verte actuar. Y ahora, con Maya a salvo y tu confesión desmentida por la realidad, tu red se desmorona. Díaz, viendo que el verdadero poder estaba del lado de Thorne, se arrodilló ante el fiscal general adjunto, ofreciendo toda la información sobre la red de oficiales corruptos a cambio de inmunidad. Keller, viendo su imperio desmoronarse, su rostro púrpura de impotencia, lanzó un vaso de cristal a la pared. Pero el golpe final lo dio Thorne. Arthur, ¿crees que no investigué tu vida privada? El dinero que moviste no era para evadir impuestos. Era para financiar una organización que chantajeaba a jueces y fiscales. El archivo que buscabas no era una confesión. Era la lista de tus colaboradores. Y ahora tú tienes el honor de entregárnosla. En ese momento, Maya se liberó de su silla con un movimiento sorprendentemente rápido, probablemente inspirado por la tensión de la sala. Corrió hacia mí. La abracé con tanta fuerza que casi la asfixio, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Los agentes esposaron a Keller. Mientras lo sacaban de la sala, me detuve a mirar a mi esposo en la pantalla del televisor, sonriendo débilmente. La justicia, retorcida y sangrienta, se había impuesto. No a través de las leyes que yo aplicaba, sino a través de las alianzas ocultas que me habían salvado. Mi carrera enfrentaría una investigación interna brutal, pero mi familia estaba viva. Y mientras sostenía a Maya, supe que, a partir de ese momento, las batallas legales serían lo menos de lo que tendría que preocuparme.